Bueno, muy buenos días, mis hermanos, a todos y cada uno de ustedes. Es un privilegio estar nuevamente aquí compartiendo las Sagradas Escrituras delante de la Iglesia del Señor. Les invito a que me acompañen para comenzar el texto del día de hoy. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Lo vamos a leer en la versión Reina Valera de 1960 y lo vamos a leer como siempre para la gloria del Señor. Dice así la palabra de Dios: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muy bien, mis amados hermanos, vamos en esta mañana a orar y a darle inicio a este sermón. Así que en esta mañana oremos con confianza, pero también con reverencia a nuestro buen Dios. Mi amado Señor, nos encontramos en esta mañana delante tuyo. Guíanos a través de tu palabra. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a comprenderla, a memorizarla, pero también a vivirla, Señor. Que estas perfecciones que hemos estado estudiando a través de tus escrituras impacten nuestra vida. Y sobre todo la imagen que nosotros teníamos de ti, una imagen que tal vez era distorsionada, una imagen que estaba llena de suposiciones, de preconceptos y de cosas que no tenían ningún sustento bíblico. Ahora que estudiamos a través de tus escrituras cómo es tu carácter, quién eres tú, cuáles son tus atributos, permítenos glorificarte aún con más conocimiento y con más conciencia bíblica. Que mis hermanos estén atentos, estén concentrados y que tengan, Padre Santo, su mente puesta no en este humilde y defectuoso servidor, sino en tu palabra, Señor. Que tu palabra sea la que cautive la mente de mis hermanos y que ellos juzguen esta enseñanza conforme a las Escrituras, Señor. Yo te lo pido en esta mañana. A ti sea la gloria y la honra, mi amado Cristo Jesús, que haremos todo para ti, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, en esta mañana continuamos con la serie Los atributos de Dios. Hace 8 días comenzamos un nuevo atributo llamado la presencia de Dios. La presencia de Dios. Este atributo, como bien dijimos, un atributo poco conocido, poco estudiado y también poco comprendido dentro de la iglesia local. Ya no hablando de iglesia reformada, sino en general, pues muy pocos han entendido o enseñado qué es la presencia. Hoy continuamos con la segunda parte, la presencia de Dios, y este sermón tiene como título el porqué de la presencia de Dios. El porqué de la presencia de Dios. Recordemos que, y ya vamos a ver qué es la presencia de Dios a fondo, pero antes de comenzar recordemos qué es la presencia de Dios. La presencia de Dios es el conocimiento que tiene Dios acerca de quiénes son sus elegidos. Esa es la presencia de Dios, si lo pudiésemos resumir mucho. Es el conocimiento que Dios tiene sobre quiénes son sus elegidos. Entonces, hace 8 días vimos el Señor básicamente los conoce porque pues Él mismo los ha elegido, pero también vimos hace 8 días que esta presencia de Dios, la Escritura la delimita solamente a los elegidos. No es que Dios no sepa el resto porque Dios lo sabe todo, pero cuando estudiamos esta perfección, las Escrituras las han delimitado solamente a aquel número de personas que han sido elegidas desde la eternidad para salvación. Así que en esta mañana, hermanos, este sermón tendrá 3 puntos. El primero es ¿por qué Dios eligió y conoció a sus salvados? ¿Por qué Dios eligió y conoció a sus salvados? El segundo serán implicaciones del conocimiento previo y la elección. Y el tercero serán unas conclusiones aplicativas. Entonces les repito, el primero, ¿por qué Dios eligió y conoció a sus salvos? El segundo, implicaciones del conocimiento previo y de la elección. Y tercero, conclusiones aplicativas. Así que, mi amado hermano, le pido que esté muy atento en esta mañana a las Escrituras y vamos a estudiarlas para conocer cada vez mejor a nuestro Señor. Vamos nuevamente al texto, Romanos 8, 29. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta que para interpretar correctamente el 29, necesariamente hay que leer el 28, pero solo vamos a leer el 29. Dice así el Señor:
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. La porción que nosotros vamos a estudiar con ahínco es la primera, hasta la primera coma. Porque a los que antes conoció, porque allí se encuentra el término presciencia, que es conocimiento previo. Entonces ya lo vamos a estudiar. De manera introductoria, hermanos, como vimos hace 8 días, ya vimos en qué consiste la presciencia y a quiénes se refiere la presciencia. Pero ahora vamos a entrar a un terreno un poco más desconocido, si usted me permite el término, y es el porqué de la presciencia. ¿Por qué de la presciencia? Porque al estudiar el porqué de la presciencia podemos ver sobre quién recae el mérito del conocimiento y de la elección. Nos vamos a dar cuenta que el conocimiento y la elección están íntimamente ligados y son necesariamente conceptos que debemos estudiar juntos. Así que vamos a comenzar, hermanos. El primer punto, ¿por qué Dios eligió y conoció a los salvados? Como dijimos, el verbo para presciencia que veíamos en la primera carta del apóstol Pedro, y ya lo vamos a ver otra vez, es prenosis, en griego, prenosis, compuesta de 2 raíces, pre, antes de, o previo a, y gnosis, que significa ciencia o significa conocimiento. Esa es la raíz en griego, prenosis, que a nosotros nos da la palabra presciencia. Vamos nuevamente a verla en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 2. Y veamos esta palabra para que usted la recuerde. Presciencia. No es presencia, sino presciencia. Pre de antes de, y ciencia de conocimiento o de ciencia. Veamos lo que dice el versículo 2 de primera de Pedro, capítulo 1. Dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Recordemos que cuando leemos la palabra presciencia, podemos reemplazarla por conocimiento previo o previo conocimiento. Entonces podríamos decir, elegidos según el conocimiento previo de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Pero ahora volvamos al texto que es el objeto de nuestro estudio en esta mañana, que es Romanos 8:29. Y dése cuenta que habla del conocimiento previo o del conocimiento anterior. Veamos. Porque a los que antes conoció, es allí donde está la presciencia. Aquí exactamente no está la palabra presciencia, sino una de sus conjugaciones, porque es un verbo. Nosotros no tenemos exactamente un verbo que podamos traducir a preconocer, si ustedes me permiten. Pero acá en el griego está la conjugación de prenosis, que es en este versículo en específico, proginosko. ¿Y por qué? Porque él ya los conoció, a los que antes conoció. Está conjugado en pasado. Proginosko es la conjugación del verbo prenosis, o el concepto prenosis. Así que, mis amados hermanos, vamos a leer ahora sí desde el versículo 28 y vamos a comenzar a dilucidar lo que en esta mañana la Escritura nos muestra. Y miren lo que dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y acá continuamos, porque hay un porqué. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Recordemos una cosa, mis hermanos. Primero, que esta carta la escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, una iglesia compuesta de judíos y de gentiles convertidos a Cristo. Judíos que creían en Cristo y gentiles que creían en Cristo. Pero ahora, en este contexto muy específico, está hablando a la segunda audiencia también en esta mañana.
porque habla de los que aman a Dios. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, como dijimos, aquí el verbo fundamental es el del versículo 29. A los que antes conoció. Antes conoció. Antes en español no es un verbo, pero en el griego proginosko sí es un verbo. Antes conoció. Y el traductor de la Reina Valera del 60 lo traduce de esta manera porque no tenemos un verbo en español lo suficientemente específico para traducirlo. Entonces él prefirió, para claridad, decir antes conoció, escribir antes conoció. Y si nos damos cuenta, la primera pregunta que tenemos que hacerle al texto en esta mañana es ¿quién conoció? Porque a los que antes conoció. ¿Quién está conociendo desde antes? ¿Quién está conociendo desde antes? ¿De quién está hablando ese conocimiento previo? El versículo 28 nos lo dice sin ningún tipo de duda. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Siguiente pregunta, ¿de quién es ese propósito? Nosotros pues ya podemos desde nuestro conocimiento decir, pues es el propósito de Dios, ¿no? Pero vea que el versículo 29 no deja lugar a suposiciones o a dudas. Vayamos más allá de la primera cosa. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes ¿a quién? A la imagen de su Hijo. Es decir, es el propósito de Dios Padre. Y esto se conecta con 1 Pedro 2.1, conforme a la presencia de Dios Padre. Acá nos muestra ahora conforme a la imagen de su Hijo. Entonces está hablando del Padre. Está hablando del propósito del Padre. Esto porque es importante, mis amados hermanos. Porque nos muestra, recordemos que cuando veíamos el decreto hace unos meses, donde vemos la palabra propósito, también podemos ver la palabra decreto. La palabra decreto. Es decir, conforme a los que su decreto han sido llamados, han sido elegidos, escogidos. Entonces, acá nos está hablando del decreto para salvación, pero también del conocimiento previo dentro del decreto para salvación. Por eso es que, si se dan cuenta, ambos conceptos están muy unidos. Porque Dios es quien eligió y Dios es quien conoce a los que eligió. Porque muchas veces las personas han pensado o han enseñado que Dios hizo esto al azar, ¿sí? Más o menos como la lotería. Entonces metió todas las balotas dentro de una urna y las sorteó y los que salieron son los elegidos. O sea, él lo dejó así librado al azar y listo. Muchos han enseñado estas cosas. O sea que, mejor dicho, eso fue un sorteo, una rifa, y los que salieron ganaron y los que no salieron perdieron. No es de esta manera, hermanos. Para nada es de esta manera. Él los conoció previamente. Él los conoció previamente. Él sabía quiénes estaba eligiendo. Él no se tapó los ojos y empezó allá, sino él sabía exactamente cada uno y sabe exactamente cada uno de sus elegidos quiénes son, con nombres y apellidos y características físicas, y no hay ninguno que él no haya conocido. Esto no fue producto del azar, no fue producto de la suerte, porque yo escuchaba a muchos hermanos que dicen eso, es que Dios pues hizo una rifa y listo. Entonces, así fue que se hizo. No, hermanos. Él tenía un propósito y llamó conforme a ese propósito, conforme a ese decreto, y él conoció a los que él llamó a salvación dentro de ese decreto. Los conoció y los conoce. En esta mañana nos conoce. Y esto, mis amados hermanos, vemos que quien eligió fue el Padre para un propósito en específico. ¿Para qué? ¿Para qué nos llamó? ¿Para qué nos eligió? ¿Para qué nos salvó? Esto es una pregunta muy importante. Usted puede decir, pues, bueno, vas a ver algo. Pero hoy vamos a entender una de los propósitos del por qué Él nos salvó. Si usted muchas veces piensa en el propósito de su vida y se siente confundido acerca de qué hace usted en este mundo y por qué Dios lo trajo acá y por qué Dios lo hizo un cristiano, este versículo tiene la respuesta a esa duda existencial. ¿Por qué Dios me tiene aquí?
¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de mi vida, no? Muchos en el mundo se hacen esa pregunta. Y otros dicen, venga, conozca el propósito de su vida acá, con este conocimiento, se lo vamos a mostrar. Pero la Escritura no lo dice de manera clara y de manera contundente. Versículo 29, que es donde estamos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? ¿Para qué nos predestinó? ¿Para qué nos salvó? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. Para que seamos parecidos, para que imitemos la imagen de Cristo mismo. Para eso nos llamó. Él no nos llamó para que nos hagamos parte de un club de élite en el que nos creamos los mejores. Es que yo sí soy salvo y ustedes, todos ustedes, no son nadie. Ustedes son unos pobres impíos, pecadores. No, para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A mirar directamente a Cristo. Él nos salva, no por salvarnos y ya, no porque a Él un día le pareció, hoy voy a salvar y listo, sino para que aquellos que fueron salvos seamos hechos conforme a la imagen de Cristo. Entonces eso nos lleva a mirar el carácter de Cristo, su humildad, su amor, su entrega, su sacrificio. Esa es la imagen de Cristo. Entonces aquí vamos viendo un poco el por qué Dios eligió. ¿Por qué? O para qué más bien. Para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Él nos conoció. Y vea lo maravilloso que es Dios, y yo quiero que empiece usted a reflexionar, hermano. Él nos conoce con todos nuestros pecados, con todas nuestras miserias, con todo lo horrible que hicimos esta semana y que hemos hecho durante toda la vida. Y aún así nos eligió, aún así nos amó y nos eligió y nos conoció. Pero Él no nos deja así. Él no nos eligió para dejarnos tal como estamos, sino para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito, uno de los propósitos esenciales de nuestra vida como creyente. Ser hechos como es Cristo. Ser hechos como es Cristo. Y vea que esto, pues como le digo, usted lo ve sencillo, sin problema. Pero cuando hablamos en la actualidad, hermanos, por ejemplo, y le voy a poner un ejemplo, esto es un problema grande, por ejemplo, cuando se habla del tema del homosexualismo. Porque yo estoy convencido que Cristo llamó a homosexuales a la salvación. Amén. Yo estoy plenamente convencido, porque ese es un pecado tal como cualquier otro. Él llamó a homosexuales, a lesbianas, a transexuales, y la iglesia, cuando un día vengan, debe abrir sus puertas. Pero Él no los llamó para dejarlos así como Él los conoció, sino para hacerlos conforme a la imagen de su Hijo. El que nos llama no nos deja tal como nos conoció, sino nos transforma. ¿Cómo? Conforme al modelo santo de Cristo Jesús. Cuando usted lo llamó Cristo, estoy seguro que usted era lo peor. Lo peor. Charles Spurgeon lo dijo una vez. Dijo, mis enemigos no han acertado, yo soy peor aún de lo que ellos dicen. Soy peor, si me conocieran sabrían que soy peor de lo que ellos dicen. Pero el Señor nos va modelando conforme a la imagen de su Hijo. Ese es uno de los propósitos esenciales de la vida del cristiano y usted debe comprenderlo. Que Él, si te llamó alcohólico, no te dejará alcohólico. Si te llamó fornicario, si te llamó adúltero, si te llamó homosexual, si te llamó tramposo, engañador, mentiroso, no te debe dejar así. Porque te está haciendo conforme a la imagen de su Hijo y su Hijo es perfecto. Entonces vemos que el para qué nos conoció y para qué nos eligió, para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y esto por qué va a impactar nuestras vidas? Porque Él sabía lo malo que éramos. Y aún así, conociéndonos como éramos, nos eligió. Entonces eso nos permite ver la bondad que hay en el conocimiento y en la elección, la misericordia que tiene Dios. Pero vamos a entrar al quid del asunto, a la pregunta que le da nombre a este sermón. ¿Por qué Dios eligió? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Él eligió? Uno, y siempre lo decimos entre los creyentes, Él no tenía obligación de haber elegido a nadie. Y esa es una verdad. Si Él quería, si Él así su voluntad lo deseaba, Él podría haber dejado a todos en condenación. ¿Y quién podría reprocharle si la condenación ha venido por nuestro propio pecado?
pero él decidió conocer y elegir. Es más, decidió elegir conociendo a quienes elegía. O sea, él sabía que su elección era un montón de gente muy mala, un montón de gente muy pecadora. ¿Por qué el Señor elige? Y vea que hay un claroscuro en este punto. Hay algo claro, pero también hay algo que es, si usted me permite el término, misterioso. ¿Qué es lo claro, mis amados hermanos, en este punto? Que el texto nos dice que él eligió conforme a su propósito. Es decir, ¿por qué eligió? Por su propósito, por su decreto, por su voluntad. Él eligió porque él lo quiso hacer. Ese es el motivo. ¿Cuál es el problema? Que a nosotros nos gustaría, y acá es donde empiezan las confusiones, que a nosotros nos gustaría saber exactamente por qué me eligió a mí y por qué no eligió al vecino del lado. ¿Sí? O sea, el Señor me llamó conforme a su propósito, listo, claro, porque Él quiso, perfecto, pero ¿por qué me eligió a mí, no? Y hay una canción que usted conoce, de Marcos Vidal, que se llama ¿Quién soy yo? Dice el cantante: ¿quién soy yo para que tú me hubieras amado? A mí. ¿Por qué específicamente a mí? Y esa razón específica es el misterio. O sea, nosotros no podemos decir es que a mí me eligió porque es que yo era el más hermoso de mi generación, ¿no? Yo era como David, hombre de buen parecer y hermoso. Eso sería inventar y sobre todo sería mentir. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, la elección no tiene un destinatario específico u homogéneo, más bien. Es decir, él eligió hombres, eligió mujeres, eligió blancos, negros, gordos, flacos, niños, grandes, gente de toda nacionalidad, de toda tribu, de toda lengua. Es decir, él no eligió porque voy a estos, porque me gusta esto y no me gusta esto. Él eligió todo tipo de pecadores, todo tipo de malvados, en todos los lugares del mundo. En todos lugares hay elegidos. Entonces, no hay un patrón, no hay unas características que nosotros podamos extraer de la Biblia y decir es que Dios hizo esto, esto o esto. Y donde la Biblia ha callado, nosotros debemos callar también, hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos que Él nos eligió conforme a su propósito, pero el por qué específicamente me eligió a mí me es un misterio. Y me es un misterio que yo no tengo la autoridad para, con base en las escrituras, ir y decir es que Él me eligió por esto, por aquello. Es más, cuando nosotros cruzamos esa línea nos vamos a encontrar con cosas feas. ¿Por qué? Muchos han enseñado, y acá quiero que me preste toda su atención, que Cristo o que el Padre eligió porque Él sabía que aquel que estaba eligiendo un día iba a aceptar la fe en Cristo. Es decir, unos enseñan, y pónganme atención para que no confundan lo que quiero decir con lo que no es. Muchos enseñan que el Padre eligió porque Él, como ya lo sabe todo, pasado, presente y futuro, como veíamos en el decreto, Él sabía que, por ejemplo, los que ha elegido acá íbamos a aceptar un día la fe, pero que otros no los iban a aceptar, entonces por eso Él no eligió. Y si usted no está firme en sus fundamentos, pues usted se come esa enseñanza y le parece normal. Ah, bueno, es que Él vio que yo iba a aceptarla, entonces por eso Él me eligió. Pero eso es un error, hermanos. ¿Por qué? Porque sutilmente el mérito del conocimiento previo y de la elección pasa de Dios a nosotros. O sea, es que Él vio algo bueno en nosotros. Él le pareció que yo era un muchacho, como les decía ahorita, aunque sea anecdótico, hermoso y de buen parecer, como dice de David, ¿no? Es lo que las palabras que dice David, que era un hombre rubio, de buen parecer y hermoso. Entonces, por eso es que Él vio una bondad en mí, vio que yo iba a aceptar, y por eso es que Él me salvó. Por eso es que, conociéndome que yo lo iba a aceptar, me eligió. Entonces muchos dicen, uy, amén, sí, qué bendición, gloria a Dios. Y esto ha sido una confusión y una discusión grave en las iglesias por muchos años.
Porque entonces ya Dios no eligió por su voluntad y por el propósito de su llamado y de su decreto, sino porque vio una bondad en mí. Porque vio que yo le iba a aceptar, esa es la bondad que él ve. Pero como les digo, si uno va al texto bíblico, entonces ahí es donde va a tener problemas con esa postura. ¿Por qué? Por dos textos en específico, y acompáñenme primero al libro de los Romanos, estamos en Romanos, y vamos al capítulo 3, versículos 9 al 12. Un pasaje, mejor dicho, archiconocido de nuestro amado texto bíblico. Y el subtítulo que le dio el traductor de la Reina Valera del 60 es muy diciente. No hay justo, pero veamos lo que dice. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? ¿Que quiénes? Que los judíos, en este caso está hablando Pablo. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecados. Pero entonces, si usted cree que Dios lo eligió por alguna bondad suya, escuche lo que dice la Escritura. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y recordemos que el apóstol Pablo aquí está citando el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo en la carta de Romanos cita demasiado el Antiguo Testamento. Pero entonces esto empieza a botar por los suelos ese concepto de que nos eligió por alguna bondad. ¿Por qué? Porque ya el texto nos está diciendo en el propio Romanos que no hay ninguno bueno. No hay ni siquiera uno, que todos se desviaron y todos somos unos inútiles. Pero hay otro texto, y le pido que me acompañen dentro de los escritos del apóstol Pablo, que también es muy conocido, que es el libro de los Efesios capítulo 2, y le pido que me acompañen esta mañana ese pasaje. Efesios capítulo 2 y versículos 8 y 9, versículos de oro suelen llamarlos los teólogos. Y vean que está hablando acá específicamente de la salvación y del crédito de la salvación, de quién se debe llevar el crédito, quién se debe llevar los reconocimientos, los honores, y también de quién no se los debe llevar. Veamos versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que don de Dios, es un regalo de Dios la salvación. Pero miren lo que dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se gloríe. Y vean lo que dice el versículo 10, que vuelve a hablarnos del pasado. Porque somos hechura suya, somos obra del Señor, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Este es otro propósito de nuestra vida. Nos creó para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y miren, hermanos, esto echa por tierra esa enseñanza equivocada que muchos han tenido del por qué Dios los eligió. No hay nada bueno en nosotros, no hay ni siquiera uno. Y es más, no es por obras, para que ninguno de nosotros podamos gloriarlo. Nadie puede gloriarse y decir, es que Dios me eligió a mí porque Él vio, porque Él conoció que yo le iba a aceptar. Eso es mentira. Y es tan mentira que la Escritura nos dice que no hay nadie bueno. No hay ni uno. No hay ni uno que se pueda levantar un día y decir, Señor, tú me elegiste porque tú sabías que yo te iba a aceptar. El que piensa eso, se está dando créditos que le pertenecen al Señor. Se está dando créditos que solamente Cristo puede tener. Y es porque la salvación depende única y exclusivamente del Señor. Amén. Nadie puede levantarse y decir, es que yo era lo suficientemente bueno y por eso, sí, pues, porque entonces hemos adquirido el síndrome del fariseo, ¿no? Señor, yo no soy como ese publicano malo, perverso. Yo oro, doy mis ofrendas, hago buenas obras, y por eso él creía que iba a ser justificado. Y dice Cristo, pero él no volvió justificado. ¿Cuál volvió justificado? El publicano.
que dijo, yo no soy digno de mirar al cielo. Señor, dice, y que se golpeaba, dice, Señor, no soy digno de ti. Y el Señor dice, ese volvió primero justificado que el otro. ¿Por qué? Porque uno reconocía plenamente su maldad y reconocía que la única salvación provenía de Cristo, que Él no era digno de haber sido llamado a salvación. ¿Por qué? Porque cuando sabemos que en el conocimiento, en lo único que conoció Dios de nosotros fueron nuestra depravación, nuestras malas obras, nuestra maldad. Usted no subestime su pecado nunca, hermano. No se crea que no es tan malo, porque usted es peor de lo que piensa. Porque usted y yo tenemos pecados que incluso ni siquiera nuestras personas más cercanas conocen de nosotros mismos. Amén. Que solo Cristo y yo conocemos nuestros propios pecados, que solo usted y el Señor conocen esos pecados. Entonces, usted no se dé esos méritos que la Escritura no le permite dar. Más bien déselos a Cristo, a Cristo, a Cristo. ¿Por qué? Porque el que conoció fue Dios. Lo conoció siendo malo. Y hace 8 días veíamos en la ilustración del que compró un carro averiado. El que compró ese carro averiado fue Dios. Y usted es el carro averiado. Usted es el carro pinchado, con el motor dañado, como decimos aquí en Colombia, motoreado, que no le sirve la caja, que no le sirve la transmisión, que no le sirve nada. Ese que nadie más compraría, eso que es una chatarra completa, esa chatarra es usted y yo. Estábamos listos para ser llevados al desguazadero, ¿no? Ya nos iban a triturar. Y en el último momento dice el Señor, no, yo lo rescato, Él es mío. ¿Por qué? Porque yo ya lo conocía desde antes y decidí elegirlo, por amor a mí mismo. Entonces, hermanos, no podemos aceptar la enseñanza, y nunca la aceptemos, de que es que Él vio algo bueno en mí, de que es que Él vio que yo le aceptaría, que Él conoció que yo le iba a aceptar. Porque eso choca, primero, con la depravación humana y del hombre, que es total, la depravación es total. Segundo, desconoce la soberanía y la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya Dios eligió, fue no tanto por Él, sino por nosotros. No. El conocimiento y la elección para salvación solo podemos endosársela a nuestro buen Señor. Solo a Él, solo a Él. Solo a Él y nadie más que Él. Por su santidad, por su bondad, por su misericordia, es que Él decidió elegir. Es que conociéndonos aún lo malos que éramos, lo defectuosos, lo depravados, aún así nos ama. Porque si usted enseña que fue por una bondad suya, entonces usted no es tan malo. Y si usted no es tan malo, no necesita tanto un Salvador como los demás. Vea que las implicaciones son muy graves. Entonces, todo lo tocante a la salvación pertenece a Cristo. Nosotros no tenemos ningún mérito o crédito. Más bien, nos convertimos en siervos de aquel que, conociéndonos como era, aún así decidió comprarnos. Y vamos a pasar al segundo punto, que son las implicaciones. Y las implicaciones, mis amados hermanos, son muy importantes. La primera implicación del conocimiento previo, de la presciencia y de la elección, es que el conocimiento previo de Dios para salvación se basa en su propio propósito, no en bondades del hombre. No se basa en las bondades del hombre. Porque si se basara en las bondades del hombre, pues simplemente no nos habría elegido, porque no teníamos ninguna bondad. Y este propósito, como vimos, hermanos, este decreto, pues nos muestra para qué fuimos hechos, aunque nos dejará siempre esa incógnita: ¿por qué yo no? ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado?, dice la canción. ¿Por qué a mí? Tal vez lo sabremos en la eternidad. Yo no lo sé exactamente y no lo puedo enseñar. Simplemente creo que en la eternidad el Señor nos dirá el por qué. Yo creo que será simplemente por su amor, porque finalmente
nosotros, ¿qué tenemos de especial? Pues la verdad, entre muy poco y nada. La segunda es que Él conoce exactamente a quienes han sido salvos por la razón que Él fue quien los eligió, por la razón que Él fue quien los llamó a salvación. No fue una obra de la suerte, del azar, del alea, como se dice en latín, sino porque Él miró y aceptó. Miren, hay algo que nos pasa en esta vida, y es cuando usted presenta una hoja de vida, ¿cierto? Entonces dicen convocatoria o traiga su hoja de vida para este puesto. Hay un señor, un evaluador, ¿no? Una persona, y coge y mira, ¿no? Entonces mira toda la información de cada una de las hojas de vida. Entonces mira la foto, pues en Colombia le ponen foto, en otros países no le ponen foto, y mira la formación académica, la formación profesional, la experiencia, y bueno. Y esa se coge y elige una, ¿cierto? Este es el que voy a contratar y a los demás siguen sin trabajo, ¿no? Entonces, él lo hace basado siempre en los estándares de la empresa, ¿no? Porque busca el que más se ajuste a cierto perfil. ¿Y cuál es el punto de la comparación, hermanos, de esta ilustración? Es que Dios conoció todos esos detalles de nosotros, todos. Entonces nosotros en la hoja de vida solo ponemos lo bueno, ¿no? Entonces yo soy proactivo, compañerista, responsable, puntual, nunca alego, nunca falto, nunca me enfermo, soy el trabajador perfecto, ¿cierto? Sabremos en verdad si es así, yo lo dudo bastante, ¿no? Y pone usted la foto más hermosa, ¿no? Y también pone que usted fue el mejor en su colegio y el mejor en la universidad y que, mejor dicho, tiene más reconocimientos que cualquiera. Y usted muestra eso bueno para que esa persona lo contrate, ¿cierto? Pues usted no pone nada, es que yo a veces soy alegón, a veces llego tarde, a veces me coge el sueño, y cuando me alzan la voz, entonces yo también la alzo, y ¿cómo es? Pues porque usted sabe que si pone una cosa de esas, su hoja de vida la van a descartar. Pero Dios no es como ese evaluador, porque Él no ve solo lo bueno de nosotros, porque en esa parte de la hoja de vida no hay nada bueno de nosotros. Más bien nuestra hoja de vida está llena de nuestros pecados, esos que usted no pondría en su hoja de vida humana del trabajo. Entonces usted tiene blasfemo, fornicario, mentiroso, chismoso, y todos los pecados que tenemos. Y Dios, aún así, viendo esa hoja de vida, leyendo todo eso y viendo, decidió elegir. Conoció toda esa información y decidió elegir. Vean lo diferente que es el Señor de nosotros, ¿no? Nosotros, yo siempre he dicho, acá ponemos nuestro mejor rostro, y en todos lados tratamos de dar siempre una buena primera impresión, ¿cierto? Eso es muy importante en nuestro mundo humano. Pero ¿cómo podremos impresionar a Dios? ¿Con qué? No hay nada. Miserias es lo único que Él ve. No hay algo que usted pueda decir, no, es que, sí, por esto es que Dios. Nada. Sus títulos, sus carreras, todo eso, como dijo el apóstol Pablo, eso es basura delante del Señor. Eso allá delante de Dios, el que tenga un doctorado y el que no haya acabado la primaria, son exactamente lo mismo para el conocimiento del Señor. Nada. Eso acá humanamente, pues uno sí se echa todas las flores que se puede echar, ¿no? Aunque pues obviamente eso no está bien. Pero Cristo leyó esa hoja de vida llena de pecados y aún así nos aceptó. Conociéndonos nos eligió. ¿Por qué? Porque a Él así le plació. Esa es la presciencia, hermanos. Conociendo ese historial, que no es una hoja de vida, sino más bien es una hoja de anotaciones de antecedentes judiciales llena de pecados, llena de delitos. Aún así dijo, listo, este man lo voy a elegir porque yo quiero y porque lo voy a hacer conforme a la imagen de mí. Eso es la presciencia, hermanos. Y el conocimiento previo a la presciencia, tercera implicación, es un paso dentro del orden de salvación, lo que nosotros solemos llamar ordo salutis en latín, como si habláramos mucho latín, ¿no? Pero
el orden de la salvación. El Señor nos conoció. Y siempre sepa esto, hermano. Aún así, conociéndote tan malo, Él te eligió. Desde antes de que tú nacieras, ya eras deudor del Señor. Porque Él, conociéndote antes de que, porque Él lo sabe todo desde la eternidad, aún así te eligió. Y Él sabía todos tus pecados que vas a cometer y que un día Él te iba a llamar a salvación. Somos unos deudores completos del Señor. Porque Él vio todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo. Él vio todo lo perverso. Incluso dice, recordemos el salmista, tú me conociste desde el vientre de mi madre. Él nos conoce pues desde la eternidad porque Él es Dios. Y aún así, conociéndonos previamente, nos salvó. Nos salvó. Y vean, volvamos nuevamente al texto. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y si usted sigue leyendo el versículo 30, ve ese orden de la salvación, ¿no? Y a los que predestinó, también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Va siendo como una escalera donde se va subiendo peldaño a peldaño. Y el conocimiento es un peldaño que tal vez es de los más ignorados. Porque no es fácil aceptar que Él nos conoció siendo malos, que Él nos conoció siendo perversos, que Él nos conoció siendo defectuosos. Sino nosotros, cuando somos creyentes y cuando ya hemos aceptado las doctrinas de la gracia, decimos, sí, obviamente pues somos malos, pero mire, ya ahora como soy de bueno, ¿no? Como Dios me salvó. Entonces empezamos a pensar que es que de verdad había alguna bondad en nosotros. Pero nunca permita que esa idea se anide en su mente. Que es que fue porque yo soy así, porque es que como yo, quien les predica en esta mañana, habla 3 idiomas, es por eso que el Señor me dijo. No, hermanos, eso es basura. Eso es basura. Porque Él sabía que es que yo iba a estudiar una carrera, pues que sabía que yo iba a ganar dinero, porque es que Él sabía que yo era muy hermoso. Todo eso es basura. Todo eso es basura. Basura. Él lo hizo porque así Él lo decidió hacer. Por su amor a sí mismo, por el amor a su nombre. Vamos a pasar a las conclusiones, mis hermanos. Estamos terminando el sermón. Y la primera es que el conocimiento previo nos despoja de cualquier mérito que podamos darnos como humanos. Quedamos totalmente despojados. Y nos lleva a darle el crédito de la salvación a nuestro buen Dios. Solamente a Él. Él es quien merece la gloria, no nosotros. No por obras, para que nadie se gloríe, porque la salvación es don de Dios. La segunda es que esta perfección, la presencia de Dios que hemos estudiado hoy, nos debe llevar a humillarnos, porque piensen ustedes en esta mañana cuántas veces han considerado que por ser cristianos tienen ciertos privilegios o ciertos derechos. ¿Por qué? Porque como soy hijo de Dios, pues eso es lo que yo me merezco, ¿no? O sea, Él es mi padre. Una vez decía una señora, que fue mi líder, decía, es que cuando yo tengo necesidad, yo meto la mano en el banco de papá y saco todo lo que necesito, porque yo soy la hija de Dios. Amén. Entonces, ya se creen con una autoridad, pues, suprema, ¿no? Se creen con que yo como soy hijo de Dios, entonces si yo le pido un carro a Dios, yo lo va a tener. Si yo le pido una casa a Dios, yo la va a tener. Olvídese de esas mentiras. Si usted tiene algo, empezando por la salvación, que es lo más importante, es por la gracia de Dios. Usted no se merece nada. Nada. Es más, los apóstoles materialmente no tuvieron nada. Nada. Sí, más bien, persecución y muerte por causa del Señor. Entonces, claro, nuestro materialismo hoy en día nos lleva a que si yo le pido un buen traje al Señor, si yo le pido el último vehículo, como yo soy un hijo de Dios, pues yo me lo merezco. Usted se merece la muerte, la verdad. Usted se merece la condenación. Y si no llegamos allá, es porque Cristo intervino en nuestra salvación y en nuestro rescate. Entonces usted no se merece nada.
Y eso que le permite a usted ser más humilde. Y yo lo necesito y usted también lo necesita. Dejar de creer que esto es porque soy yo. No, es porque Cristo lo ha hecho en mí. Y la última de las conclusiones es: esto también nos debe llevar a meditar gloriosamente en esta perfección. Porque ¿cómo no glorificar a Dios en la mente y en el corazón si viéndolo defectuoso que era, aún así decidió elegir? Aún así tomó mi hoja de vida, mi historial, viendo que estaba lleno de toda la maldad y el pecado, aún así dijo: yo me quedo con él. Si meditamos en esto nos debe llevar a glorificar a nuestro buen Señor. Pongámonos en pie en esta mañana, mis amados hermanos. Hemos acabado y yo espero, por supuesto, y aspiro a que usted tenga ahora mucho más clara la presencia de Dios, tanto como concepto como el impacto que eso debe tener en nuestras vidas, hermanos. Así que vayamos en oración todos juntos y démosle la gloria al Señor, quien es quien la merece. Amado Señor, en esta mañana estamos delante de ti. Oh Señor, cuán pecador y miserable soy. Me amaste a mí conociendo tan malo que yo era, Señor, sabiendo todas las veces que fallaría, sabiendo todas las veces que pecaría, sabiendo todas las veces que con mis actos te negaría, Señor, y aún así me amaste. Me es imposible entender tu amor, pero me regocijo en él, Señor, y glorifico tu nombre, porque no solo me elegiste a mí, sino a estos preciosos hermanos que seguramente son tan pecadores como yo, Señor, que son tan malos que aún así, Padre Santo, conociendo tu maldad, tú por amor los elegiste. Gracias te doy, Cristo Jesús. No permitas nunca, Señor, que pensemos que es por nuestros méritos, que pensemos que nos merecemos la salvación o que nos merecemos cosas materiales porque somos nosotros, porque es que nosotros sí somos. Cuando al vernos ante las Escrituras quedamos despojados de todo crédito, quedamos despojados de toda gloria. Y cualquier gloria que haya que dar, solo te la damos a ti, Cristo Jesús. Solo a ti, Señor, porque solo tú eres digno de honor, de gloria y de honra, Señor. Y solo podemos refugiarnos y estar confiados y seguros, Señor. Ayúdanos a ser humildes, Cristo Jesús, porque tú eras humilde y porque la iglesia necesita humildad, porque necesitamos dejar de pensar como piensa el mundo y empezar a pensar como piensan tus Escrituras, Señor. Gracias te doy en esta mañana, porque a través de tus perfecciones y de su estudio podemos poco a poco ir adquiriendo una imagen más bíblica y más santa de quién eres tú, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Toda la gloria es para ti, toda la honra es para ti, y ayúdanos a ser siervos fieles y siervos correctos en el propósito por el cual tú nos has llamado, que es ser conformes a la imagen de tu Hijo, que lo seamos cada día más para gloria y honra tuya. Gracias te doy, mi amado Señor. Amén y amén. Nos despedimos de nuestros amados hermanos, ya nos vemos en unos minutos.